y en el párrafo que dice en la sexta carrera. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía la sociedad fundada para que sea un canal para su obra. Que ellos le inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Estábamos en el recuento bastante amplio que hace Leith Bitter de esta señora, de esta dama, como él le puso, que se interesó en ciertas prácticas, generó con ello un tipo de, ¿cómo se llama?, de psiquismo, y se vio dominada, obsesionada, etcétera, porque todo eso es muy peligroso, pero parece que era alguna persona de cierta pureza cuando pudo tener entonces otro guía, otra circunstancia. Y vemos que han tenido una serie de visiones, de experiencias que coinciden con lo que ella había leído. Ella no es que hubiera sido una estudiante profunda, pero sí él dice que había leído en la doctrina secreta de H.P. Blavatsky. ¿Cómo eso llegó de esa forma tan, como éramos, tan palpablemente clara, como visiones, como percepciones, etcétera, coincidente con esta línea de la doctrina? Vamos a ver lo que explica Leith Bitter después, porque yo no quiero ahí adelantar mis opiniones. Aparte, esta parte yo no me acuerdo en realidad nunca de haberla ni tan siquiera leído. Recuerden que a mí el psiquismo nunca me ha interesado. Y esa parte, pues, es como si fuera nueva para mí, así que no le puedo decir nada. Pero sé que Leith Bitter le va a dar profundidad a la explicación, así que eso está garantizado. En la sexta carrera, el desarrollo fue de hecho muy marcado. Los individuos eran iguales, es decir, ella está teniendo una visión de las distintas etapas de la humanidad y le llamó carrera, que son nuestras razas raíces. Habló de la tercera, habló de la cuarta, de la quinta y ahora entra en la sexta, como si ya ella se adelantara a lo que va a expresar esa sexta raza raíz. Y por eso dice, el desarrollo fue de hecho muy marcado, claro. Es la primera raza que va a poder, colectivamente hablando, y por la sutilidad de los vehículos que van a irse utilizando más según pasemos de raza a la raza ya penúltima de nuestro ciclo mundial, a organismos mucho más sutiles. Y por eso el desarrollo es marcado. Quizás no en todas las mónadas, pero sí en que todos los seres puedan expresarse más como su alma espiritual, porque ya la sexta es la que toca Buddhi y la séptima a Atma, y se pueden expresar en sus vehículos hasta físicos, pero que ya no son tan físicos, que ya son etéricos astrales. Recuerden que ese fue el descenso, la tercera raza raíz, en la primera que tiene expresiones totalmente de materia densa, de materia sólida, y el arco de reascenso pues irás utilizando esos vehículos, quizás no tanto como se utilizaron o como eran de sutiles la primera y la segunda raza, porque esas reprodujeron no las condiciones propias de la cuarta, sino las expresiones propias de la primera, la segunda y en la mitad de la tercera, de las primera, segunda y tercera rondas. ¿Por qué? Porque se iba a cerrar la puerta de individualización y no se podía permitir que ya después se incorporaran mónadas que estaban al borde de individualizarse, y se hizo esa, como dijéramos, excepción para que pudieran
individualizarse todas las que fueran capaces de alcanzar ese estado. Ahora, en la sexta nosotros vamos a tener organismos quizás no tan sutiles como la segunda raza, pero sí proporcionales a la del, por lo menos, la primera mitad de la tercera. Entonces, bueno, la tendencia de toda la raza, perdón, los individuos eran iguales, pero mucho más grandes que en la quinta raza. La tendencia de toda la raza era mucho más hacia arriba, ¿ven? Porque ya el final del arco de reascenso, lo que va a coincidir con la expresión búdica y átmica. Y el movimiento se había acelerado enormemente. Se acelera por la utilización de los vehículos, ¿se dan cuenta? No hay no hay tanto impedimento para que el alma espiritual y aún después el mismo espíritu alma se expresen a través de vehículos tan densos como los nuestros actuales, como los de la cuarta, la tercera, final de la tercera, etc. En algún momento, hacia el final de la quinta, recuerden que las dos razas siempre, una raza nunca sucede a la otra como separada o con una frontera, sino que las dos razas se van superponiendo. Es decir, el final de la quinta ya está presente el inicio de la sexta. Nosotros mismos veremos, o ya tenemos algunos índices de estas rarezas de nuestra raza, que no es nada más que un anticipo de lo que va a ser la sexta raza. Y estamos nada más que en la quinta subraza. Ahora imagínense en la sexta y la séptima subraza, esas rarezas van a ser cada vez más frecuentes y quizás ya en la misma sexta subraza de esta quinta raza raíz haya comunidades nacientes de la sexta raza raíz. Y repito, esos son cambios primero casi que inadvertidos o que se ven como rarezas. Después pasa a ser la expresión normal de toda la raza humana. Entonces, bueno, en algún momento hacia el final de la quinta, ¿ven? En algún momento hacia el final de la quinta o el comienzo de la sexta, y allá pone, no puedo recordar exactamente cuándo. Claro, porque ella no tenía un conocimiento de ella profundo. Ella estaba recibiendo, como si dijéramos, vibraciones que se le daban a su parte sutil psíquica y lo tenía que traer al cerebro físico, cosa que por eso ella dice, no recuerdo. Porque esos detalles no los pudo ella imprimir en su cerebro físico. Así que en algún momento hacia el final de la quinta o el comienzo de la sexta, sin los guiones, volví a ver la luz del sol dorando los picos. La raza emergió de la sombra a la luz del sol. ¿Ven? Eso es una forma simbólica, para mi entender. Vamos a ver lo que dice Leadbeater si llega a estos detalles, que el comienzo de toda raza, el comienzo de todo ciclo, viene desde lo que no está manifestado, es decir, de lo que para ella eran sombras o noche, y surgen a la luz del día cuando están en plena manifestación. Así que volví a ver la luz del sol dorando los picos, la raza emergió de la sombra a la luz del sol y la tendencia ascendente y ascendente, ven, ese es ya el impulso final del ciclo ascendente que nos va a llevar a la nueva ronda, con la culminación del actual en tres periodos mundiales más, pero todo es ascendente. Se hizo más rápida y veloz. ¿Se dan cuenta? Es decir, el progreso. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, los vehículos se hacen más sutiles. Vamos a ver lo que el Víter explica, pero eso sí, no, aunque él no dé los detalles, está lógico y eso es indudable. Entonces, habiendo llegado una vez más la hora de alumbrar, los huevos se juntaron, al igual que los huevos en un nido, pero su número fue
incontable. Es decir, aquí dan un sentido de cómo la humanidad se expresa todavía más totalmente y completamente en esos niveles bajo el símbolo este del huevo, el nido y los vehículos sutiles que son en su forma ovoide, como es natural. Y entonces, citando entre comillas a Leadbeater otra vez, mi guía me dejó aquí, el guía. Recuerden que este es el que trata de sustituir al obsesor, que era inferior. Ella cae primero en lo más inferior y después parece que por su pureza logró esta protección del guía, pero no podía dejar seguir con ella. Dijo que no podía seguir conmigo, ¿ven? Que no podía, que debía seguir sola e interpretar por mí misma el significado de mis visiones. Es decir, ese psiquismo ya quedaba a su interpretación. Él le había ayudado en todo esto que está tan luminoso en esta última parte de la narración de ella que Leadbeater copió. Me advirtió que tuviera cuidado de no renunciar a mi vida, porque de mi triunfo y no renuncia a mi vida dependerían mi éxito y la salvación del mundo. Aquí está la parte esa, vamos a decir, exagerada de los psiquistas que se creen salvadores, etcétera, etcétera. Para lo cual todo lo que habíamos visto se había hecho. En otras palabras, me creía estar pasando por una terrible ordalía para la salvación del mundo. Ven siempre ese contraste entre lo psíquico y lo ampuloso y hasta lo egoísta, de que la persona se cree que ya está por arriba de todo cuando ella estaba en un tipo de dependencia excesiva a su psiquismo. Al contemplar el desarrollo de la séptima raza, fíjense hasta dónde llega, hasta lo más sutil, ella tuvo capacidad psíquica de poder percibir, parecía llegar a alturas inimaginables, claro. Es la raza que se corresponde a la más alta evolución de nuestro periodo mundial. La banda que vi por primera vez vinculando la quinta raza estaba marcando fuertemente la sexta y la séptima razas. Es decir, le da el sentido de unidad hacia donde se dirige el arco ascendente. Recuerden que de la primera a la tercera fue descendente, la cuarta fue la más baja de todas y ya la quinta empieza a tratar de ascender, se hace estable ese ascenso durante la sexta y llega a lo más alto de todo en la séptima. Y hay fíjense, el vínculo, es decir, es el retorno al sentido de la espiritualidad y de la unidad que prevalece en los mundos espirituales. Se hizo irrompible ese nexo, esa banda, que es como ella le llama, banda que vinculaba y ya después se hace irrompible. ¿Se dan cuenta? Es decir, un nivel de unidad consciente, porque ya no hay cuerpos densos que impidan la conciencia de la unidad de las razas y de los seres y de la vida de todos esos seres. Y mientras miraba las caras de los hombres de la séptima raza, vi que gradualmente brillaban, ¿ven? Ya no tienen cuerpo denso, cuerpo sutil, cuerpo brillante, más y más con una luz interior, claro. La vida está dentro y la vida ilumina desde dentro. Cuando el vehículo en que se use para expresarse no sea lo suficientemente denso como para impedir que esa luz sea visible. Su resplandor ya no venía del exterior, ¿ven? Ahora todos nosotros, lo espiritual nos viene desde algo exterior, porque nosotros estamos en una personalidad encerrada todavía en un nivel con forma del plano físico, sino cada uno era brillante y deslumbrante luz. Es decir, que el ser se vuelve de luz
y su vehículo es luz nada más. Esto es la mejor descripción sí que se puede dar de los estados espirituales del final de cualquier periodo mundial. Mi cuerpo estaba muy cansado y cuando llegó la noche supliqué descanso. Pero esto no me fue dado. ¿Ven? Ella estaba sujeta a una obsesión de una entidad psíquica. Me sometieron a muchas pruebas. Muchas fueron terribles y requirió el máximo esfuerzo de mis energías para poder soportarlas. ¿Cuál es la naturaleza de esto? No lo sé. Claro, el psíquico no sabe el porqué de ninguna de estas cosas. Solo sé que prometí entregar el mensaje de Dios bajo cualquiera y todas las condiciones, sin importar lo que pudieran ser, si Él lo exigiera. Es decir, si ese Dios le exigía. Pero las ordalías fueron horribles. En un momento rechacé las visiones, aunque cada vez eran más hermosas. ¿Se dan cuenta? Era prueba para ella porque lo de ella era psíquico. Pero toda esa etapa final de la manifestación de nuestro periodo mundial, de nuestro ciclo mundial en esta tierra, era de un esplendor y de una espiritualidad para ella incomprensible. Luego cesaron y parecía encontrarme en el poder de Satanás. ¿Ven? Que era el psiquismo de ella, era lo que de verdad la arrojaba. No un Satanás como lo dice el dogma, pero sí una condición psíquica que ella de por sí no tenía esa claridad ni esa visión espiritual. Con ella todo es psíquico. Y entonces ahora entre paréntesis concluye el párrafo. Todos estos términos ortodoxos, esto ya debe ser del Ibiter como es natural, que personalmente había negado durante mucho tiempo, pero se volvieron reales de nuevo en las visiones. No es ella misma. Es decir, claro, la visión psíquica hace que que se personalicen o hasta se antropomorficen muchos de estos símbolos y muchas de estas fuerzas de la naturaleza y de la manifestación de la ley de evolución. Recuerden eso también. Y continúa el resumen de lo que ella escribió y Leadbeater transcribe. Durante un tiempo creí que como castigo por mi perversidad, o más bien como resultado de este error, lo había perdido todo. Porque claro, no era perversidad de ella. Fíjense que ella está tratando de hacer el bien, de salvar a la humanidad. Pero fue un error de ella, por eso dice, más bien como resultado de este error, porque ella desarrolló psiquismo sin haber tenido toda la preparación interna que el desarrollo de un discípulo verdadero requiere para no caer en ese psiquismo. Y al seguir escrituras exotéricas, como en lo que ella habló de Vivekananda y de ejercicio de respiración, el pranayama es nefasto, porque no es como se dice exotéricamente. Y la verdadera vitalidad no se mueve de esa manera por los discípulos y por los maestros de sabiduría. La terrible crisis había pasado. El mundo estaba perdido como resultado de mi fracaso, pensaba ella. Y ahora parecía ser no solo este mundo, sino el universo. Claro, siempre quedó una visión más amplia de que la que ella tenía antes de caer en estos trances. Y entonces, entre signos de admiración, ¿cómo oré y luché entonces? Antes de que todo pudiera ser restaurado, prometí no solo abandonar mi vida, sino la vida de mis hijos e incluso la vida misma de mi alma. Vendiendo el alma al diablo, como se dice vulgarmente como decía, en lo dogmático, si fuera necesario para la salvación del mundo. Cosa que, como es natural, ni ella tenía esa estatura,
ni ella ni nadie puede salvar el mundo. Recuerden que la evolución es autorrealizada y nadie puede realizarla por otro. Lo que sí se puede es, como hacen los adeptos, como hace la fraternidad de adeptos, como hace todo el que se dedica a servir a la humanidad, servirla de aliciente a que se eleve por sí misma, porque todo ser humano lo tiene que hacer por sí mismo y nadie lo puede hacer por otro. Y sobre todo no se puede hacer por estas líneas psíquicas, como es natural. No puedo dilatarme aquí. Hacia la mañana, un aliento maravilloso entró en mi cuerpo, subiendo y bajando por la columna vertebral, ¿ven? Toda la fuerza psíquica, como si no hubiera absolutamente ninguna obstrucción física en mi cuerpo. Y mientras respiraba o fluía a través de mí, cantó un maravilloso himno divino y terminó en una maravillosa unión en la que me sentí totalmente unida con Dios. Esa era una condición que era una locura tratar de describir. Durante este tiempo contemplé una nueva serie de visiones, todas de gloria. No había ninguna forma que pueda recordar, sino gloria tras gloria de color, cada una más brillante y más grandiosa que la anterior. Es decir, se salió de nada más ese mundo inferior de percepciones psíquicas y se queda en un nivel mucho más sutil de ella misma en una serie de expresiones. Por fin fue un violeta maravilloso, aparte de todos los colores, ¿no? Y cuando brilló sobre mí con una gloria indescriptible, me dijeron que podría seguir y ver a Dios si lo quería. Pregunté si a partir de allí podría regresar. Me dijeron que si continuaba, no podría regresar. Luego dije una vez más, como lo había hecho en otras 100 pruebas, debo vivir para salvar al mundo. Y mientras lo decía y me negaba a continuar, el sol se levantó en el mundo, donde estaba entonces consciente, y miré mi hermosa visión, pensando cuán apagado era el sol, y luego gradualmente la visión se desvaneció. Es decir, fue parte también de lo que ella había anteriormente, pero en un nivel mucho más sutil y en un nivel mucho menos desafiante. Continúa el resumen que dijo Lindita, que había hecho de la narración. No puedo decir exactamente cuándo, pero en esta ocasión fui tendida en una cruz durante la noche, colocada en un sepulcro, y creí que mi cuerpo estaba muerto. Mi corazón físico, como yo pensaba, fue detenido y el dolor que soporté fue insoportable. Pero la dicha de mi alma en las visiones más elevadas fue tan grande como el dolor en el cuerpo en las ordalías del sacrificio. Después de esto, debo desistir de cualquier esfuerzo de descripción. Realmente no puedo contar las cosas extrañas que me sucedieron, ni están claras en mi memoria. Una de las ideas fue que fui puesta en preparación para el trabajo que tenía que hacer. Otro, que me parecía escuchar y ser parte de la involución y la evolución. Quizás representó las experiencias del alma preparándose para la encarnación. Cuando por fin salí de todo esto, encontré a mi familia afligida alrededor de mi cama. Ahí sí volvió a la conciencia, parece que física. Habían pensado que me estaba muriendo. Después, desde el comienzo de mi condición anormal hasta el cierre final habían sido 12 días. Y durante 5 días y noches no había dormido. El último día yo me había creído a mí misma que después de todo no debía vivir más tiempo en este mundo. Y cuando desperté a la conciencia plena y normal, la voz que había escuchado se desvaneció
tan misteriosa y gradualmente como lo hicieron las visiones, y ninguna se me ha aparecido desde entonces. Es decir, pudo cerrar esa puerta o esa ventana, o alguien se la pudo cerrar. Pero desde entonces he sido consciente de una nueva vida espiritual y en la meditación alcanzo una condición dichosa y estoy segura de que algo maravilloso me ha sucedido. Hasta ahí el resumen. Fíjense que ahí él cierra ahí las comillas, todos los otros párrafos habrían comillas, pero nunca lo cerraron, de lo que Leadbeater hizo del extracto de lo que ella le mandó. Vamos a ver entonces la visión investigada por Leadbeater. Aquí vamos a ver entonces sus opiniones y lo que podemos sacar de enseñanza, que es lo fundamental. Debe entenderse que los extractos dados arriba son solo una pequeña parte de las visiones descritas por nuestra corresponsal. Él no la conocía, recuerden que se lo mandó por carta. Pero creo que les he dado una buena muestra de ellos y no he omitido ningún punto de especial interés. Cualquiera que esté acostumbrado a analizar los fenómenos psíquicos, que era lo que él pudo analizar, verá de inmediato que hay allí varias características que lo diferencian del promedio. Correcto. Indudablemente que hay cosas muy raras y cosas, vamos a decir, como muy por encima del psiquismo predominante en el espiritismo y aún en ciertas formas de ejercicios pseudo-orientales o de mezcla de lo oriental con lo occidental o de lo esotérico con lo exotérico, indudablemente que llama la atención y que hay una combinación de dependencia, de psiquismo involuntario con algunas expresiones que no son tan inferiores. Y eso, claro, surge a lo que ustedes hayan podido leer de cualquier tipo de relatos espiritistas y de relatos de cualquier línea psiquista, que hay muchos libros y muchas explicaciones de ello. Y esta tiene eso, como dice él. Aquí hay características que lo diferencian del promedio. Muchas visiones, aunque son bastante elaboradas y detalladas e intensamente realistas para la vidente, es decir, para esta mujer era lo real, pero de todas maneras eso era psíquico, prueban que el examen es completamente autocreado. Es decir, es una proyección de la mente y deseos inferiores personales. No hay un verdadero ascenso, mucho menos a Buddhi, pero aún a la mente abstracta, tampoco. Todo eso va por arriba. Y todo lo de ella está dentro de la personalidad y por abajo. Que coge niveles, sobre todo mentales, difíciles de ver en la mayoría de los psíquicos, correcto. Por eso hay ese detalle, las características que la diferencian del promedio psíquico puro. Pero fíjense, prueban que el examen es completamente autocreado. Nada más que eran reales para ella, como psíquica. Quiero decir que un hombre primero piensa a lo largo de ciertas líneas, creando así una serie de formas de pensamiento, que fue lo que ella fue creando mientras leía la doctrina. Y tenía una serie de formas mentales con respecto a un texto tan profundo como ese. Pero al empezar a hacer estos ejercicios se desequilibró psíquicamente y todo eso se mezcló. Las formas mentales eran de ella y no era de ese mundo que ella veía. Estaban dentro de ella, todas esas formas, más bien emitidas
por su personalidad. De acuerdo a estudios, por eso refleja un orden tan exacto de las razas, etcétera, etcétera. Porque todo eso tiene una base teosófica. Pero todo ella lo vio en su imaginación, en su mente, y lo creó a través de aquellas formas mentales que ella había podido percibir mientras leía. Recuerden que puso leí la doctrina secreta. La doctrina secreta es de estudio, hermano. El que la lee puede terminar en toda esta misma confusión si arriba de eso despierta algo psíquico como lo que ella lo despertó. Quiero decir que un hombre primero piensa a lo largo de ciertas líneas, cuando ella leyó la doctrina secreta, creando así una serie de formas de pensamiento y luego procede a salir de su cuerpo en sueño o trance. Ella tuvo primero, sobre todo, trance. Ve sus propias formas de pensamiento sin reconocerlas como suyas. Las proyecta con sus sentidos personales inferiores en el mundo, como si estuvieran en el mundo externo, nada más que están dentro de ella. Y luego procede a salir de su cuerpo en sueño, en trance, ve su propia forma de pensamiento sin reconocerlas como suyas y supone que son realidades en lugar de reflejos imperfectos de lo que ya había leído. Por eso es reflejo, pero imperfecto. Ella nunca penetró en la esencia de la obra, ni mucho menos la vivió como disciplina interna, porque si no, no hubiera desarrollado psiquismo, ni se hubiera metido a hacer las prácticas de respiración que la desequilibraron. Por lo tanto, está firmemente convencido ese ser, ¿no? En este caso era convencida ella misma, en su creencia o superstición particular. Creencia de lo que ella confiaba que la doctrina secreta tenía, pero ya después las supersticiones en que fue enredando su personalidad, su psiquismo, cualquiera que sea, ¿eh? Puede ser creencia, puede ser superstición, porque él mismo, o en este caso ella misma, la ha visto en una visión que está seguro de considerar como celestial. La proyecta fuera de sí como tiene una serie de proyecciones religioso-filosóficas, porque ella tenía anteriormente también líneas religiosas, y se mezcla lo interno con la proyección externa y la construye toda como un ascenso a niveles que ya llegan hasta el cielo, como vimos al final. Tal hombre es, por supuesto, perfectamente honesto en su convicción, como parece que lo era esta corresponsal del Viter, e incluso perfectamente correcto cuando dice que ha visto ciertas cosas, ¿sí? Estaban en sus formas mentales aún antes de que ella entrara en el psiquismo. Estaba en sus estudios que hizo de o lectura al menos de la doctrina secreta. Ahora pasa él al punto débil. Esta es la parte básica. Es sincera o es sincero, es veraz, lo cree ver o lo ve proyectado desde su forma de pensamiento. El punto débil es que no tiene el entrenamiento que le permita distinguir la naturaleza de lo que ha visto. Es decir, ella creía que estaba en el cielo, ella creía que estaba en niveles profundos, niveles altos de espiritualidad. Ella estaba nada más que contemplando sus propias formas mentales que estaban dentro de ella, pero que ella proyecta psíquicamente como si fueran realidades del universo.
En el caso que nos ocupa, sin embargo, hay varios pequeños toques que es muy poco probable que hayan sido los pensamientos del vidente. Sí, pequeños toques que hacen esto muy poco probable. Y hay considerable evidencia de que una mente que difiere mucho de la suya debe haber sido responsable de una gran cantidad de lo que fue visto. Me parece, vamos a ver lo que sigue diciendo Leadbeater, que es el cambio que ella, de la desesperación cuando se siente obsesionada por la primera entidad, que puede ser nada más que una proyección de ella misma, y viene el guía, el que no puede seguir con ella después, ¿se dan cuenta? Y es donde vienen las visiones superiores, o os digo, más extraordinarias, o más bellas. Y entonces es eso de que hay una mente que difiere, esa que ella identifica como el guía, no como el obsesor. Ahora, continúa Leadbeater en el párrafo siguiente. Como nuestra corresponsal estaba ansiosa por comprender la génesis de sus visiones, es decir, por qué ella le había dado nacimiento a esas visiones, y como su historia daba lugar a características algo inusuales, valía la pena realizar una investigación definitiva sobre el asunto. Es decir, ahí donde Leadbeater se interesa y hace la investigación profunda. Por lo tanto, se logró una buena compenetración con la dama y además se consideró necesario examinar los registros astrales y mentales, es decir, todo lo que queda en su, se dice, en los anales acásicos o en el nivel más sutil, tanto de lo mental como de lo astral, relacionados con ella. Y así determinar qué le había pasado realmente. Pronto fue obvio que muchos factores distintos entraron en el asunto, ¿ven? Y solo al desenredar pacientemente los hilos y seguir cada uno hasta su origen, todas las causas pudieron verse claramente. Es decir, que Leadbeater tuvo que entrar en una profundización porque había un enredo enorme entre sus formas mentales, su aspecto totalmente previo al psiquismo, y entonces este enredo con el psiquismo, que después se hace obsesivo, que después aparece un guía, y él tenía que desenredar pacientemente, dice él aquí mismo, todos los hilos. ¿No? Leadbeater era extraordinario. Para exponer el caso brevemente, ahora nos va a dar un resumen de lo que él tuvo que desenredar y lo que pudo comprender. La dama, como lo han hecho cientos, si yo le pusiera más, quizás miles de otras personas, se había metido ella misma, por eso ella se comprendió al final que era su error, se había metido en grave problema por el uso imprudente de ejercicios respiratorios. Y eso lamentablemente sigue vigente y sigue desequilibrando a muchas personas. No, que yo lo hago por real, que yo esto y lo otro, porque toman nombres rimbombantes o nombres famosos o nombres mundiales y creen que pueden hacerlo impunemente. No. El uso de ejercicios respiratorios cuando se lleva a determinada etapa son imprudentes. Sus desesperados esfuerzos por escapar del resultado de estos ejercicios, porque ella fue donde se desequilibró,
atrajeron la atención de un hombre muerto. El obsesor sí era una entidad que parece que tenía conciencia y no muy alta, como es natural, que era lo suficientemente fuerte como para ser de alguna utilidad para ella. Y claro, pero este hombre tenía sus propios objetivos al respecto. Ella era una psíquica y él la quiso dominar. Objetos no conscientemente egoístas, sino pertenecientes a una curiosa ilusión personal suya, en este caso. Por eso quizás no fue tan, como éramos, tan desastroso para ella a la larga. Y cuando la ayudó, se dio cuenta de que tenía aquí lo que podía ser un poderoso instrumento para el desarrollo de sus planes. Es decir, tenía una ambición, tenía un propósito. Y egoísta, como es natural, no le importaba lo que le pasaba a ella. Es decir, no es un ser espiritual, no es ninguna, es un recién desencarnado que quizás tenía una personalidad todavía muy fuerte o que no podía ni ir a Devachan, si era un alma perdida, nadie sabe. Pero no, parece no llegar a eso porque en realidad nada más que se ve que tenía un gran egoísmo. Rápidamente modificó su esquema, le dio a ella un papel prominente, figura que iba a salvar el mundo, y la empujó hacia experiencias que sin él probablemente no habría tenido durante varias encarnaciones. Es decir, parece que tenía más evolución alcanzada para el dominio de ciertas leyes o de cierta capacidad de impresionar a un alma menos evolucionada. Lo que sí ella se dio cuenta que lo dominaba, que la dominaba, esta entidad primera. Mucho de lo que resultó evidentemente no era en absoluto lo que él había esperado. Es decir, él también, para lo que es lo superior y lo verdaderamente místico espiritual, tampoco estaba preparado. Aunque trató bravamente de darle la vuelta a todo. Por eso es que ella se siente obsesionada. Finalmente la dejó caer, en parte porque estaba alarmado, se le fue de las manos también aún a él. Finalmente la dejó caer en parte porque estaba alarmado por el giro que estaban tomando los asuntos y en parte porque comenzó a ver que no podía usarla como él había esperado. El verdadero ego, la verdadera expresión de la tríada superior nunca puede ser dominada, y menos por un cuaternario, como era el bueno, ya no cuaternario porque había perdido el cuerpo físico, pero bueno, por un desencarnado que tampoco tiene una espiritualidad, ni es un iniciado, mucho menos, ni es capaz de poder entrar en el nivel ya del ego superior. Recuerden eso. Eran dos personalidades, una en cuerpo físico con psiquismo y la otra ya sin cuerpo físico y con una ambición o con un egoísmo o con un grado de deseo, porque también está en el kama, del deseo de dominar. El resultado de toda la aventura en lo que respecta a nuestra corresponsal, a ella, ha sido bueno, pero fue una buena fortuna por la que no puede estar muy agradecida, ya que los riesgos fueron enormes, porque estaba bajo la obsesión de otro desencarnado, y según cualquier cálculo ordinario apenas había la más mínima posibilidad de que ella escapara con vida y con la razón intacta, porque la mente también es arrastrada a través de este camamanas de tal experiencia, porque ella de verdad había entrado en un psiquismo peligroso, por imprudente. Lo único que tenía formas mentales. Fíjense lo que es nada más leer una obra como la Doctrina Secreta. Quizás pienso yo que eso también la ayudó a salvar.
Para comprender todo lo que ocurrió, primero debemos tratar de entender qué clase de hombre fue este guía, el desencarnado, y cómo la llega a accesar y cómo llegó a ser lo que era. Él ya entonces investiga la vida de este guía. Durante su vida física había sido un pequeño agricultor, un hombre bondadoso pero ignorante. ¿Ven? No era tan malvado, lo que era ignorante por nada más que haberse dedicado a el trabajo físico del campo, pero sin una intelectualidad que pudiera quizás haberle hecho mucho daño a ella si él llega a ser un intelectual poderoso. Fanáticamente religioso de una manera protestante estrecha. Ahí es donde está esa combinación entre que en sí su idea era de salvar el mundo, del juicio final, del infierno, que el cielo, pero en un nivel dogmático protestante sin intelecto alguno, o con muy poco intelecto por lo menos. Es bondadoso pero ignorante. Su única literatura era la Biblia cristiana, claro, es lo único que se lee, y fragmentariamente y muy tendenciosamente en las líneas protestantes, sobre la cual, y bueno, y aún en la católica, pero bien, la Biblia protestante tiene su énfasis y sus características, sobre la cual estudió durante las largas noches de invierno hasta que toda su vida se saturó con su concepto de sus enseñanzas. El cielo, el infierno, el juicio final, amar a Dios, etcétera, y más nada. Huelga a decir que sus conceptos generalmente eran erróneos, porque personalizan a Jehová, personalizan al mismo Cristo, que nada más que es Jesús, que se hace Jesucristo, y la historia es la historia alegórica convertida en una biografía, cosa que no es así. Ni el nacimiento es el del niño, el nacimiento es del iniciado, ni el bautismo, por ejemplo, que se celebró el domingo en la Iglesia Católica Liberal, porque no hay una fecha exacta y la Iglesia tomó esta fecha para que quede todos los acontecimientos de su vida en orden, salvo la presentación en el templo que está afuera. Pero bueno, después viene la transfiguración, después viene la Semana Santa y la pasión, muerte y resurrección. Y por eso en estos 3 meses del año, o 4 cuando más, cuando cae la luna llena, después del 22 de marzo en abril, se resume toda la vida de Cristo desde su nacimiento, que no es, repito, el nacimiento físico, sino el místico, hasta su muerte y resurrección mística, no su muerte física. Pero bueno, tanto el catolicismo como el protestantismo lo consideran eso nada más que histórico y físico. Por eso es que mengua tanto el valor aún de las influencias de las épocas del año, de solsticio de invierno, equinoccio de primavera, luna llena después del equinoccio, etc. Eso es lo que, desde el punto de vista, como si dijéramos, de las influencias de la Tierra con respecto al ciclo anual, tiene todo este simbolismo de toda esa etapa, de todas las 5 etapas principales de la vida de Cristo. Navidad, bautismo, bueno, la Navidad junto con la Epifanía, porque ahí hay también su relación simbólica. Y después el bautismo, la transfiguración, el único triunfo en Domingo de Ramos, la pasión, muerte y resurrección, que repito, todo eso es iniciático. La historia verdadera está perdida en los anales ocultos y nadie sabe ni la fecha, ni el orden de acontecimientos, ni qué tiempo de verdad vivió, porque el 33 no es nada más que una forma, como si dijéramos, simbólica de ciertas etapas que se tienen también en la masonería, por eso la masonería tiene el máximo grado con el grado 33. Pero más nada,
Ahí no hay nada histórico en ninguna de esas celebraciones que hace la Iglesia oficial cristiana. Así que entonces, bien, huelga decir que sus conceptos generalmente eran erróneos, porque todos son históricos, todos son dogmáticos, a menudo tan groseramente materiales que eran ridículos. Hay cosas ridículas si ustedes las miran en la Biblia al pie de la letra, y si ustedes la interpretan simbólica y alegóricamente, ustedes se dan cuenta que lo que dice físicamente es un ridículo. Pero el hombre era tan sincero que era imposible reírse de él. Fíjense lo que pone el Bitter con compasión, ¿no? Es decir, su sinceridad, aunque su egoísmo por poca evolución. Y Abunda Leadbeater vivía, este señor antes de morir, en una zona escasamente poblada del país, y cuando descubrió que sus pocos vecinos no simpatizaban con sus ideas religiosas, se volvió cada vez más un solitario a medida que pasaban los años, viviendo frugalmente del producto de una pequeña parte de su granja. Es decir, se aisló aún de sus vecinos y dedicándose con mayor ardor al estudio de su único libro, la Biblia. Figúrese, estaba obsesionado con todo, como si fuera todo literal y histórico. Esta constante reflexión sobre una idea, la idea de Cristo, de su vida, de su salvación o de su resurrección y de que es el Salvador de toda la humanidad, lo llevó finalmente a una condición de monomanía religiosa. Una monomanía, la única manía que tenía era la religiosa, en la que llegó a creerse el Salvador elegido del mundo. Es decir, él se lo dijo: yo soy el Cristo y tú eres, no me acuerdo quién. Está en lo de el resumen que él puso de la muchacha o de la señora. El Cristo que estaba destinado a ofrecerle una vez más la oportunidad de salvación que hacía 2000 años había recibido solo muy parcialmente. Una característica destacada en su esquema fue el rescate de su falsa creencia de la gran masa de humanidad no cristiana, y su idea fue que esto debería hacerse no a lo largo de líneas misioneras ordinarias, sino a través de la influencia de sus propios grandes líderes. Fue esta parte de su programa lo que lo indujo a interesarse tanto por nuestra corresponsal, como veremos más adelante. Es decir, que él también, igual que le trató de que ella se sintiera después esa cosalvadora junto con él, pues él se creyó igual. Él estaba en la función de salvar al mundo, como la Biblia señala, para el juicio final y la redención de todos los cristianos y que todos vayan al cielo, etcétera, etcétera. Mientras todavía estaba completamente poseído por estos delirios religiosos, el digno agricultor murió. Naturalmente, su vida astral era simplemente una continuación de la física, es decir, empeñado en estudiar la Biblia, elevada como si fuera a un poder superior. Pronto se encontró en medio de las crudas formas de pensamiento de la Jerusalén dorada, porque todo se objetiva, ¿no? En los mundos, en el mundo mental sobre todo. Las formas mentales de ella, fíjense que fueron las que la guiaron. Él tenía muchas formas mentales de Jerusalén triunfante. Un rincón especial que parecía haber modelado para sí mismo para adaptarse a su idiosincrasia. A su idiosincrasia. El resultado de sus esfuerzos por visualizar las descripciones dadas en el Apocalipsis a veces fue realmente ingenioso y original. Observé especialmente su imagen de los 24 ancianos que se postraban perpetuamente en adoración ante el trono y arrojaban a los pies de la deidad sus coronas de oro, que inmediatamente se levantaban del suelo y volvían a caer automáticamente sobre sus cabezas.
solo para ser lanzadas hacia abajo de nuevo. Es decir, como una repetición como éramos, constante y sin secuencia de cambio de toda esa narración del Apocalipsis, etc. Su mar de vidrio mezclado con fuego no fue del todo exitoso y parecía más bien un producto inusualmente extraño de una erupción volcánica. Su imagen del Todopoderoso era bastante convencional, es decir, todo era formas mentales del mismo. Un anciano de aspecto severo con una larga barba blanca. En la primera parte de su vida física, evidentemente había tenido una imagen mental de Cristo, la combinación imposible de un crucifijo y un cordero portando una bandera, pero durante el periodo posterior, cuando estaba persuadido de que él mismo era el Cristo, esta figura no se había fortalecido y por lo tanto era poco llamativa e inactiva. Claro, él era el mismo Cristo, él era el mismo Salvador. Es en esta forma de pensamiento que tenemos que buscar el consejo del cielo. ¿Se acuerdan que ella dice, que él le dice que ella pertenecía al consejo del cielo, que juega un papel en la visión de nuestra corresponsal? Y la constitución de ese consejo resultó ser interesante e instructiva, dice Leadbeater. La idea parece haber sido originalmente que el concilio era una especie de selección de aproximadamente 10 de los personajes bíblicos más importantes. Elías, Moisés, Pedro, es decir, una combinación entre la figura de los 12, ¿cómo se llamaban? Patriarcas del Antiguo Testamento con los 12 apóstoles de extractos, ¿no? Los que más siempre se nombraron. Porque Elías y Moisés pertenecen al Antiguo Testamento, Pedro, Pablo, etcétera, al Nuevo. Pero él nada más que llegaba a 10 en su imaginación, representados por figuras colosales sentadas en semicírculo, sobre incómodas sillas doradas de respaldo alto, que supuestamente eran tronos celestiales, derivados manifiestamente de un recuerdo imperfecto de la sedilia en alguna catedral gótica. La identidad presidía sus deliberaciones. Originalmente, los miembros de este consejo obviamente no habían sido más que formas de pensamiento, pero en el momento en que las curiosas investigaciones nos pusieron en contacto con ellas, varias de estas habían sido aprovechadas y animadas por entidades vivientes, y esta presentación introdujo algunos factores nuevos e interesantes. Fíjense cómo una forma mental puede ser animada por entidades vivientes. Dos de estas entidades eran hombres muertos, ambos religiosos, cada uno operando desde su propio punto de vista. Ay, ya ustedes saben, en cualquier momento hubiera habido allí una tremenda pelea. Uno de ellos era un hombre de ascendencia alemana, que durante la vida terrestre había sido zapatero, un hombre sencillo y sin instrucción, no del todo diferente al primero. Él también había estudiado la Biblia diligentemente. Él también era un soñador de sueños vagos y místicos. Él también sintió que tenía una revelación o interpretación especial para ofrecer al mundo. Las proyecciones de todos los teóricos religiosos o todos los dogmáticos egoístas. Algo mucho más racional que la del agricultor. Pero claro, tenía una preparación intelectual y sus formas mentales seguro tenían que ser mucho más fuertes que la del agricultor. Había llegado a sentir que la verdad esencial del cristianismo residía en la unión mística de Cristo y su esposa celestial, la Iglesia. Aquí es donde vienen también estos símbolos que se hacen entonces como si fuera un matrimonio de seres humanos.
Para él el Cristo era mucho menos la personalidad histórica de los evangelios que el espíritu vivo de la iglesia. Claro, tenía una mayor intelectualidad. Y la tarea del verdadero cristiano era despertar en sí mismo el espíritu crístico. Es decir, el espíritu ese de amor, de servicio a la humanidad, etc. Pensó que el mensaje que la humanidad necesitaba era que cada hombre podía y debía convertirse en un Cristo, no en un nivel como el que plantea la ley de evolución en la concepción de la sociedad teosófica, pero sí en un sentido, como es natural, de que se asemeje, que refleje esa idea o esa concepción crítica como él la tenía, que también no era, como es natural, una concepción más allá de lo intelectual. Esto pone un guión, un mensaje que le parecía tan claro y simple, que solo necesitaba ser entregado para llamar la atención instantánea y así salvar al mundo del pecado y levantarlo de inmediato a la luz de la verdad. ¿Ven? Esta es otra de las simplezas del pensamiento religioso dogmático, que no se basa en una filosofía elaborada verdaderamente, aunque sea en lo más alto del intelecto, sino que se basa en un intelecto repetitivo y impositivo, como es natural, es decir, dogmático. Había comenzado a predicar a este respecto mientras aún estaba en la tierra física, pero había muerto antes de haber hecho mucho para la conversión de la humanidad. Es decir, tienen este impulso de ya una intelectualidad, pero dedicada a la letra muerta de la Biblia y por tanto los dogmas de ella. Pero fíjense la diferencia que él está poniendo entre el agricultor, que era nada más un hombre de trabajo y de campo, y que lo único que leía la Biblia, pero sin una capacidad de, como dijéramos, de un ministro como el que era el alemán, que ya estaba ordenado o algo, o por lo menos pertenecía a una línea protestante, pero ya intelectualizada y dedicada a nada más que esa labor. Mientras que el otro lo que se hizo una monomanía religiosa, pero no tenía la base teórica mental para poder dar esta cosa tan definida del alemán. Al llegar al mundo astral, todavía estaba tan ansioso como siempre por difundir sus puntos de vista, porque era lo que se había dedicado. Y al conocer al granjero, entabló una amistad con él. Tenían mucho en común y cada uno sentía que el otro podía ser útil para él en la continuación de su plan. El zapatero no reconoció al granjero como el único Cristo, pero sí le aplicó su teoría y lo consideró como una persona en quien el espíritu crístico estaba excepcionalmente desarrollado. El granjero solo entendía vagamente la idea central del zapatero, pero se dio cuenta de que había encontrado a alguien que estaba dispuesto a cooperar en salvar al mundo. Cada uno consideraba al otro como algo excéntrico, pero con un simple pensamiento astuto de que podría usar al otro para sus propios fines. Es decir, aquí cada uno tenía su egoísmo, ¿ven? La característica de los dos. Una más preparada, el otro sin preparación alguna. Entre estos habían concebido esta curiosa idea de un consejo del cielo, del cual ambos eran miembros o posiblemente hayan encontrado una forma de pensamiento de este tipo, hecha por otra persona, y tal vez simplemente la hayan adoptado y se hayan unido a ella, porque vibran en esa misma forma mental. Las formas de pensamiento vistas por una visión entrenada eran torpes e imperfectas, aunque sin duda bastante satisfactorias para sus creadores, es decir, lo mejor que ellos podían pensar. En el caso del campesino era
menos, pero en el caso del otro, ya tenía, el zapatero, ya tenía una mayor definición. Moisés, por ejemplo, era seriamente incompleto. Estaba sentado, estirado y rígido, como pegado a su incómodo trono dorado, pero en realidad no era más que una cara y un frente que se proyectaban desde la silla y nunca había sido apropiadamente rematado. Es decir, no pensaban en un cuerpo de 3 dimensiones, sino en una superficie. A este respecto, se asemeja a muchas de las formas de pensamiento que se encuentran en Summerland, es decir, lo que llaman los espiritistas la tierra de verano, o lo que llamaríamos nosotros el Kama Loka antes de entrar a el Devachan, en donde algunas están más despiertas, otras están en sueño predevachánico. Hay muchos niveles de expresión de conciencia. Y eso es lo que los espiritistas llaman Summerland, porque es de donde pueden tratar de atraer entidades recién desencarnadas, sobre todo, que puedan manifestarse en sus sesiones espiritistas. Aunque como medium a través de palabras, de escritura, recuerden que nunca, a través de materialización, ahí sí nunca hay un alma verdadera. Sí que bien. A este respecto se asemeja a muchas de las formas de pensamiento que se encuentran en la tierra de verano, Summerland, donde no es raro ver a las madres acariciar niños que son defectuosos exactamente de la misma manera. Los creadores de tales formas siempre están completamente felices con ellas. Claro, porque la persona no tiene capacidad para hacer una forma más completa o más rica en detalles. Y nunca perciben sus imperfecciones, ¿ven? Porque están ellos limitados a esa expresión imperfecta. Porque aunque no haya vida, perdón, porque aunque no haya vida en tales muñecas, excepto el pensamiento que se les pone, las formas de pensamiento no tienen vida propia, es la energía mental la que les da esa animación mientras el pensamiento esté vibrando o mientras tenga algún efecto de sus vibraciones en esa imagen. Ese pensamiento simplemente responderá a su generador y hará exactamente lo que se espera que hagan, es decir, lo que piensa que están haciendo. Y sí, lo hace esa forma imperfecta, incompleta. No es una entidad viva, es el resultado de la vida del pensamiento, de la energía que se pone en ese pensamiento. Y claro, deseos, porque todo esto es pensamiento, deseo, nunca es aparte. Pedro era otra persona muy ineficiente en este consejo, de aspecto brillante, insignificante, pero al menos llevaba un gran manojo de llave que abre las puertas del cielo, San Pedro, cuyo tintineo era su principal contribución a las deliberaciones. Porque de verdad de Pablo fuera de ahí creo que dos epístolas, una o dos epístolas, no hay más nada, él no dejó enseñanzas como las que dejó San Pablo, etc. Sí, hay una epístola, creo, dos de San Pedro, epístola general de San Pedro y hay otra creo que más, la epístola segunda. Bien, sí, pero que no tienen ni brillo, ni tienen verdadera profundidad alguna. Si bien la mayoría de este consejo fue del tipo que acabamos de describir, las formas de pensamiento de la deidad de San Pablo, que entonces aclara entre paréntesis la imagen elegida para su utilización por el zapatero, que recuerden que ya tenía mayor preparación, y del profeta Elías, que también en el Nuevo Testamento es una de los libros y de las profecías de Elías que tienen más variedad de posibles pensamientos para los que hacen de ellos estos dogmas, fueron mucho más definidas y originales.
Por esto, porque tienen mayor riqueza de expresión, sobre todo para que tengan un poquito más de cultura, como el caso del zapatero. Este último realmente nos sorprendió por su actividad. Y en el examen se encontró que él también estaba siendo utilizado, ahora aclara entre paréntesis, al menos utilizado como una especie de portavoz, cierra el paréntesis, estaba siendo utilizado por otro hombre muerto, un galés, que en algún momento temprano en su vida en la tierra había pasado por la experiencia llamada conversión. Se convirtió de una línea a otra, de un dogma a otro. No hay más nada que pueda de verdad adjudicarse a los conversos de cualquiera de estas ramas o de cualquiera de estos niveles de expresión pseudo religiosa, porque en realidad ya son dogmas. Y más tarde emigró a América, este converso, donde vivió por algunos años y finalmente murió. Durante su vida física siempre había estado buscando experiencias religiosas de tipo emocional, era lo que alcanzaba. Por ejemplo, había asistido a algunas de las reuniones de avivamiento, que ya él aclaró, eso hay un subtítulo sobre ello, los que no recuerden vayan otra vez allí, y había presenciado y participado en la celebración llamada Salto de Jerusalén, entre comillas. Es decir, estas exaltaciones en que mucha gente lo que cae en un tipo de trance, igual que le pasó a la estudiosa de la doctrina. Es decir, que todo esto está en niveles de la personalidad y por tanto lo único que generan son formas de psiquismos parecidas o más graves o menos graves de acuerdo al grupo, porque en esa reunión de avivamiento puede haber desde este tipo de aleluyas y de cantos con pandereta que desarrollan también inconscientemente otro tipo de psiquismo, porque ellos no tienen para llegar a lo superior. Y entonces la música cadenciosa, etcétera, y entonces empiezan, de acuerdo a sus dogmas, a hablar en lengua que el Espíritu Santo los poseyó, nada más que es un psiquismo y un trance también menos grave que el de la que había estudiado la doctrina, pero psiquismo. Y por eso son saltos, saltos de Jerusalén. Entremezclado con su religión, había curiosas inclinaciones socialistas y su sueño era un milenio dorado, algo irracional, cristianismo emocional y socialismo medio materialista. Es decir, hacer el bien para que la gente pobre pueda, como dijéramos, ser más consideradas, etcétera, etcétera, pero sin ninguna verdadera espiritualidad. Y por tanto, si no hay una verdadera evolución, pues fracasan muchas de estas experiencias que hemos visto a través de la historia, desde la más llamada, como si dijéramos, socialismo utópico hasta el socialismo científico, porque se necesita la evolución verdadera de una Nivesan, por ejemplo, que aún antes de conocer la teosofía, pues hizo la ley, la Liga de la Ley y la Libertad en Inglaterra, apoyaba a las mujeres para que hicieran huelga y no las explotaran y todo aquello. Eso fue en la práctica. Y Brandloff es uno de los que proporcionó eso también cuando ella se unió a Brandloff, a Carlos Brandloff. Y como dice Martí, después ella ascendió a estas teosofías de ahora, cuando ella ya visita Nueva York. Martí a otro que habla muy bien claro de cómo hay que ir progresando hacia una labor que sea de servicio a la humanidad, pero tiene que ser con espiritualidad. Si la espiritualidad no lo respalda, la labor se queda siempre coja. Y entra en otro tipo de círculo vicioso en que no hay el verdadero concepto del espíritu
y por tanto del servicio a la humanidad como un solo espíritu, que es el que Anibesan soñaba y pensaba que no era posible. Y como dice Martí, de su ateísmo, que no era nada más que la insurrección contra el credo de odio y cartón de su marido, ha ascendido a estas teosofías de ahora. Es decir, un hombre que no fue miembro de la sociedad teosófica se dio cuenta de cómo tiene que ascender la conciencia para poder ser de verdad útil a la humanidad. Y es la espiritualidad superior. Es poder salir de la personalidad, como Anibesan logró salir, como Leadbeater logró salir. Y eso, hermano, si no se progresa espiritualmente, la verdadera capacidad de espiritualidad y de servicio a la humanidad como espiritual, como espíritu, como lo que permanece, no nada más que al cuerpo que de todas maneras va a morir y que no tiene tanta importancia, aunque si una persona se muere de hambre no puede estar en ese cuerpo y no puede lograr esas experiencias. Es decir, que hay que ir combinando la ayuda material con la espiritual, si no, el verdadero progreso humano, la verdadera unidad de vida, etcétera, nunca se va a descubrir. Y la prueba son estos seres, como sobre todo Anibesan, que pasó por todo lo que tuvo que pasar. En desesperación ya, cuando todavía no creían nada, vamos a decir, pero necesitaba creer. Fíjense que piensa hasta en suicidarse porque ella ya no podía con su, vamos a decir, su hambre de sabiduría. Pero quería seguir sirviendo a la humanidad, pero no tenía ni fuerzas. Y es cuando la voz del maestro le dice que esperara y que no fuera tan cobarde, que ella no lo viera como natural y por eso reaccionó y no se suicidó, y que esperara que algo más iba a venir, y fue leer la doctrina secreta y ir a pedirle a Blavatsky que la admitiera como su discípula. Había captado bastante más que los otros. El caso de este más preparado y que está vamos a decir, entre dos niveles, pero todavía sin espiritualidad. Había captado bastante más que los otros la relación entre el mundo físico y el mundo astral, porque tenía un paso más para poder entender lo que era la vida cuando estaba en el cuerpo físico y lo que era esta vida, que ya estaba fuera de su cuerpo. Y las posibilidades de este último. Y comprendió que antes de poder influir en el mundo físico de alguna manera de alguna manera u otra, debía entrar en contacto con él. No estaba pensando en la reencarnación porque nunca había oído hablar de tal idea, pero sabía que él había pasado del mundo físico al astral, es decir, a otro mundo. Quizá él no sabía ni darle el nombre de astral. Y por lo tanto pensó que debía haber alguna forma de regresar de nuevo. Su atención estaba muy ocupada con este problema. Y cuando se dio cuenta de que el granjero había encontrado un medio a través del cual él podía llegar en cierta medida a ponerse en contacto con el mundo físico, el psiquismo de la dama que había practicado y había despertado psíquicamente, decidió hacer uso de ambos de cualquier manera que pudiera. Bien claro, entra eso de él es el guía, el otro es el que la había obsesionado y todo lo que ustedes vieron. Cualquiera que pueda coger otra vez el hilo, nosotros no lo vamos a repetir porque esto es un conocimiento que ya para nosotros es bastante, como éramos estudiado en otras líneas, pero si ustedes lo ven, pueden ustedes ir atrás y ver todas las formas que ella va diciendo las cosas y cómo el primero era más obsesivo, claro, porque era menos preparado. Ya el segundo es su guía. Pero ella en el fondo estaba bajo, vamos a decir, obsesión de ambos en cierto aspecto. Uno más superior, más delicado, más
más preparado, vamos a decir, intelectualmente, el otro totalmente primitivo. Este parecía un posible primer paso en la dirección de obtener sus fines, poder salvar el mundo, poder ser Cristo, etc. Y se le ocurrió ingresar a la forma de pensamiento de Elías en el Consejo del Cielo. Es decir, lo que mejor lo podía personificar en lo que él entendía es este profeta del Antiguo Testamento, como un medio rápido para introducirse en una posición tal que le aseguraría de inmediato respeto de los demás. No creo que de ninguna manera fuera egoísta o engreído al hacer esto. Era para él simplemente un medio para un fin providencialmente puesto en su camino. Es decir, más o menos es una oportunidad que dio en hacer lo que en cierto aspecto concebía como necesario, dada su igual egoísta punto de vista de que era muy superior a los otros. Pero ahora sobrevino un resultado inesperado. Disfrazado como Elías, trató de comportarse como pensaba que lo había hecho el profeta, de acuerdo a sus conceptos dogmáticos, ¿no? Y de darle un sabor del Antiguo Testamento a su personificación. ¿Se dan cuenta? Que aquí viene el conflicto entre Nuevo Testamento, Cristo, y Antiguo Testamento, profecía, profetas, Elías, etc. Esto reaccionó sobre su vida astral ordinaria. Comenzó a vivir todo el tiempo en el personaje y ahora entre signos de admiración y poco a poco a preguntarse si él realmente no era Elías. Igual que todo el que entra en alguna de estas personificaciones se la dramatiza, se la se autoconvence de que es la realidad. El Salvador del mundo, el Cristo, Elías, etc. Está literalmente en proceso de transformarse y seguramente pronto será un monomaníaco confirmado. Es decir, todas estas son formas monomaníacas de pensar y sentir, porque el dogma lleva a la monomanía. En el momento de nuestra investigación todavía sabía que era un galés que de vez en cuando personificaba a Elías. Fíjense, este proceso de autoconvencimiento de que es nada más lo que primero les sirve de mejor vehículo para el propósito original, después ya es un estado de confusión y de total identificación con lo que antes nada más que era un propósito de guiar o de impresionar a los que le rodeaban en esta pequeña trama, ¿no? De el campesino y de la muchacha con psiquismo, etc. Pero estoy seguro de que en un futuro cercano pasará más allá de esa etapa y estará tan seguro de que es realmente Elías como el granjero de que él es el Cristo. Es decir, eso se hace como si dijéramos enfermizo en todos estos seres. Mientras tanto, todavía no se había presentado como el galés a los otros miembros humanos del consejo, pero se sentía halagado de que como Elías inspiraba gran respeto y de hecho dirigía sus decisiones. Tenemos por lo tanto el asombroso espectáculo de un concilio cuyos únicos miembros efectivos eran 3 hombres muertos, es decir, 3 almas desencarnadas, cada uno de los cuales pensaba que estaba manipulando a los otros para lograr sus propios objetos. Es decir, es una confluencia de egoísmo y una confluencia de dramatización. Y sin embargo, ninguno de esos objetos era egoísta en un sentido, como dijéramos, total, porque lo proyectaban como para salvar al mundo, recuerden. Y todos los hombres involucrados eran religiosos, bien intencionados y honestos en su intención.
como esa de salvar el mundo, de ser el Cristo, etc. Solo en el mundo astral sería posible una combinación tan extraordinaria. Sin embargo, aún queda por contar el hecho más asombroso y más característico. Vamos a ver lo que nos dice Leadbeater con esta cualidad. Ya se mencionó que se suponía que el propio Padre Todo, es decir, Dios, debía presidir las reuniones del Consejo. Era, por supuesto, una forma de pensamiento como todas las demás. Ya él dijo que era como un anciano con barba, etc. Pero él ocasionalmente manifestaba una actividad espasmódica e inapropiada que mostraba la presencia de una fuerza exterior de calidad diferente a las demás. La investigación cuidadosa mostró que así como la forma de Elías fue animada por el galés, así esta forma de la deidad estaba animada por un juguetón espíritu de la naturaleza. Aquí es donde viene un elemento no humano, un espíritu de la naturaleza que ya lo hemos visto en otras partes cuando él se explicó de los espíritus, que también tiene el propósito, la idea de poder ser el centro de todo lo demás a su alrededor. Ya he descrito algunas de las características de este delicioso reino de la naturaleza. Recuerden que no están individualizados. Cuando se individualizan pasan a ser los devas o ángeles y después todas las superiores, el arcángel, etc. Puede recordarse el gran placer que algunas de estas criaturas tienen en las representaciones teatrales entre ellas. Es decir, ellas mismas están constantemente personificando ideas bellas o halagadoras para ellos mismos, etc. En cualquier tipo de farsa. Entonces, aclara entre paréntesis, sobre todo si de ese modo pueden obtener el triunfo de engañar o asustar a un miembro de la superior evolución humana. ¿Ven? El ser humano les atrae porque lo reconocen superior, está individualizado. Les permite a ellos quizás tengan el instinto de llegar a ser un deva. Si logran que una relación con ese ser humano que está individualizado siempre, ellos no. Quitando ahora el paréntesis, algunas de estas criaturas tienen en las representaciones teatrales entre ellas en cualquier tipo de farsa y también como les gusta o como les gusta, porque la está enfatizando, contar historias apasionantes a sus compañeros. Es decir, se encantan con esa atmósfera de espectacularidad, de teatralidad. Teniendo esto en cuenta, inmediatamente veremos que desde el punto de vista de un engañoso espíritu de la naturaleza, aquí hubo una oportunidad absolutamente única. Podía, y aclara entre paréntesis, y lo hizo, podía hacer, y lo hizo, una broma en la escala más colosal concebible sobre 3 seres humanos. Es decir, atraer la atención no de uno ya, de 3. Y podemos imaginar fácilmente qué historia tan satisfactoria para el alma tuvo que contar después a sus admirados compañeros. Claro, pudo hacer una verdadera obra teatral superior y con 3 seres humanos que captó o que logró captar su atención. Huelga decir que no tenía la menor idea de irreverencia. Probablemente no sería más capaz de semejante concepción que una mosca. Para él todo el asunto no era más que una oportunidad inigualable para un engaño realmente magnífico e hizo lo mejor que pudo con él. Claro, no hay maldad de querer perder a nada o a nadie. Hay disfrute de poder tener una relación teatral y de una complejidad tan grande como la que vimos que ella percibió. Por eso las visiones y todo eso está, como es natural,
fundamentado en espíritus de la naturaleza y en esa capacidad de ellos de materializar o de proyectar en el mundo etérico, los planos etéricos, en los subplanos etéricos de este mundo, una serie de cosas que responden a esa imaginación del espíritu de la naturaleza. Por supuesto, el espíritu de la naturaleza no podía entender ni participar en las deliberaciones, por lo que en su mayor parte conservaba un silencio críptico que era muy efectivo. De alguna manera había adquirido un pequeño número de frases bíblicas apropiadas para su parte. Es decir, asegurar, afirmar, respaldar con algo bíblico, porque todos los otros tres humanos respondían a lo bíblico y las lanzaba en el concilio a intervalos, como lo haría un loro, aparentemente sin tener idea de su significado. ¿Sí? Eso es una de las características del espíritu de la naturaleza, porque no está individualizado, no tiene mente. La individualización es cuando la mente se relaciona, se expresa a través de el Deva ya individualizado. Y entonces pone entre comillas, así dice el Señor, amén, que así sea. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses más que yo. ¿Ven? Fragmentos que no tenían importancia y que no tenían nada más que un énfasis en su superioridad. Heriré la tierra con una maldición. Esa debe ser del Antiguo Testamento, alguna frase de Jehová. Estas fueron algunas de las gemas de su colección, los ejemplos de su elocuencia inconsciente. Como dijo antes, igual que un loro, una cotorra, no sabe lo que está diciendo en pensamiento. Imita lo que le oyó a ellos decir de la Biblia, ve que le admiran esto y lo otro, y entonces él, amén, así sea, etc. De vez en cuando, la broma se volvía demasiado para él o tal vez la restricción era fastidiosa y abandonaba la forma de pensamiento por unos momentos para aliviar sus sobrecogidos sentimientos mediante salvajes bailes y estallidos de risa en algún lugar fuera de vista de su consejo, de la vista de su consejo. Es decir, ellos son de mucho movimiento y él tenía que estar como aquel anciano en el trono. Cuando esto sucedía era muy interesante ver cómo la forma de pensamiento colapsaba desde el estado de alerta hasta la estolidez. Quedaba como si estuviera medio dormido o inerte. Y los infortunados miembros humanos del consejo inmediatamente suponían que algo había ocurrido para provocar esa ira divina, que siempre es una parte tan prominente de este tipo de religión. La furia de Jehová, la venganza de Jehová, etcétera, etcétera. Que no tiene nada que ver con el Dios, con el Padre en secreto de Jesucristo. Pero bueno, los han unido en los dogmas cristianos de una manera pasmosa y muy dañina para la inteligencia del cristiano en general. Por eso sigue habiendo tanto fanatismo en el cristianismo. Esta entonces era la realidad detrás del inspirador consejo del cielo, ante el cual nuestra corresponsal abogó tan seriamente. Se entenderá que solo los muertos podían contribuir realmente a cualquier discusión que pudiera haber tenido lugar. Los otros miembros del consejo no podían originar nada, aunque pudieron haber tenido suficiente vitalidad, es decir, expresar algo como hacía Elías, como hacía, ¿cómo se llama? Este Dios del espíritu de la naturaleza,
para dar un asentimiento formal a una proposición, más nada. No podían dar más nada. Para comprender el papel que juegan en la visión las formas de pensamiento teosóficas, las que ella fue reflejando de las razas, etcétera, etcétera, debemos echar un vistazo a la historia y la condición mental de nuestra corresponsal. Al alejarse de una forma de cristianismo bastante materialista, se convirtió prácticamente en atea. Recuerden lo que ella dijo al principio, o lo que ella escribió. Entonces ella perdió a un niño amado y en tal naturaleza estas diversas experiencias naturalmente produjeron emociones profundas, cada una de las cuales tuvo su parte en el moldeamiento de su temperamento. En este periodo entró en contacto con la teosofía y comenzó su estudio con un formidable libro, nada menos que La Doctrina Secreta. Sin desanimarse por sus dificultades, se aplicó diligentemente a ella y se esforzó por comprender su enseñanza, para hacer imágenes mentales de lo que se describe en las estancias de Cian. Formación del universo, ahí donde está lo de los huevos, etcétera, etcétera. Formación de la raza raíz en antropogénesis, ahí están las 6 razas. Algunas de sus ideas tenían una atracción especial para ella. La idea de la iniciación, recuerden cuando se siente que la ponen sobre una cruz, que está casi como muerta, etcétera, con sus misteriosas y peligrosas pruebas, que también antes de esa iniciación ella pasa por todas esas pruebas, que no podía resistirlas, etcétera. Fue una de ellas. Otra fue la sucesión de las razas, ¿ven? Que ya se los había dicho yo a ustedes. Junto con la gran pregunta sobre quién deberá o no pasar la prueba final y alcanzar segura la otra orilla, el adictado. ¿Ven cómo está todo? Eso está todo sacado de sus lecturas teosóficas. Todo esto fue inevitablemente coloreado por las concepciones cristianas anteriores acerca de la conversión. Recuerden que hay un converso. Y la salvación. Recuerden que la encargan de que ella tenía que abogar ante el Consejo para la salvación del mundo. Aunque al mismo tiempo se abrieron ante ella los espléndidos horizontes de las grandes religiones orientales. Es cuando uno es Cristo y el otro le dice que es Buda, etc. Y hay también referencias a esa universalidad ya de estudio comparativo que en la sociedad y aún en la misma doctrina secreta está constantemente enfatizado. De este modo se rodeó de una gran masa, porque ella no tenía una verdadera evolución superior, de fuertes formas de pensamiento de carácter más o menos teosófico, pero formas de pensamiento no asimiló lo más profundo. Y por el mismo hecho de hacerlo puso en movimiento inconscientemente ciertas leyes ocultas, que cuando se conecta con las enseñanzas de Vivekananda y es atraída por los ejercicios de respiración. En los mundos superiores, lo semejante atrae a lo semejante y sus formas de pensamiento pronto atrajeron a otras de naturaleza similar. A unos cientos de millas de donde ella vivía había una fervorosa logia teosófica que entre otras actividades mantenía una clase de la doctrina secreta. Y también le llegaban en formas mentales de esa clase, porque ella en sí no estudió tanto, ella lo que leía. Una gran cantidad de formas de pensamiento y especulaciones, que son, nosotros preguntamos y nos damos alguna respuesta en cualquier sesión de estudio de la doctrina, habían sido desechadas por esta clase. Es decir, claro, las que no les parecían, y eso queda flotando en el ambiente. Y nuestra corresponsal pronto estuvo en contacto con este almacén astral. Fíjense todo lo que llevó la investigación del Litt-Vitter a estas opiniones y eso que lanzaban al aire los que estaban estudiando en una logia teosófica
que sí era la doctrina seriamente estudiada. No observé cómo se hizo el primer contacto. Tal vez al viajar en el cuerpo astral, nuestra corresponsal se haya sentido atraída por las presentaciones del tema en el que estaba tan profundamente interesada. O, por otro lado, algún miembro de la clase puede haber notado astralmente sus pensamientos y tratado de agregar algunos más. O puede haber sido completamente que las vibraciones simpáticas, claro, era la misma obra y ella también la leía, se atraían unas a otras, como invariablemente lo hacen, sin interferencia humana. Las formas de pensamiento se atraen por vibración simpática. Como quiera que haya sido, el hecho es que estaba rodeada por una enorme cantidad de formas de pensamiento de un tipo particular, estando precisamente ella misma al mismo tiempo en la condición de ser más profundamente afectada por ellas. Su interés, su escape de su estado primero de ateo, etcétera. Es decir, toda la evolución de ella fue hacia algo que tenga más contenido, más profundo. Ella no se conformó con quedarse como una atea. Ahí le pasó como a Annie Besant. Lo único que Annie Besant sí llegó bien alto. En este periodo ella comenzó a practicar ejercicios de respiración. Es donde la pierde. Y por este medio se abrió a las influencias astrales. Por esa imprudencia. Su aguda simpatía por el sufrimiento la llevó a buscar al asesino muerto. ¿Se acuerdan que eso está en la carta que ella hace? O tal vez lo atrajo a ella también, el que fue más fuerte en ese momento. Y la escritura automática, recuerden que ella también habla de cómo empieza a escribir automáticamente, y la obsesión que el campesino hizo sobre ella, siguieron el curso natural de los acontecimientos. Abrir el psiquismo es una puerta que después es muy difícil cerrar. El asesino ejerció todo su poder para mantener la ventaja que había ganado, y ella luchó desesperadamente para protegerse y liberarse, convirtiéndose por el momento en un objeto bastante notable en el mundo astral por la vehemencia de sus esfuerzos y la cantidad de energía que empleó. Es decir, ella tenía cierto resultado de leer toda esta literatura teosófica, etcétera, en relación con formas de pensamiento teosófico, y eso también la ayudó. Pero, repito, el error de ella fue meterse en en el desarrollo del psiquismo a través de los ejercicios de respiración. Mientras el granjero vagaba, la refriega atrajo su atención entre ella y el asesino. Y en su carácter de Cristo sintió que era su deber interferir y expulsar al muerto. Nunca antes se había encontrado con un cuerpo astral tan brillante, ni había visto un entorno tan impresionante como el de la persona a la que había rescatado. Una masa de formas a la vez tan inusual en su tipo, aclarado entre paréntesis, conectada como estaba con procesos cósmicos, considerados desde el oriental punto de vista, cierra el paréntesis, es decir, ella de todas maneras tenía un bagaje que él nunca había podido seguramente ponerse en contacto con él. Y quitando ahora el paréntesis, una masa de formas a la vez tan inusual en su tipo y al mismo tiempo mucho más grande en cantidad que cualquier persona normalmente lleva consigo. Claro. Y para él fue muy... Óigame, el conocimiento teosófico siempre relumbra y va mucho más allá de todo lo que cualquiera de los otros estaba acostumbrado a ver o percibir. Aquí estaban las formas de los dioses orientales, de los fundadores de las religiones, de los maestros, adeptos, ángeles y todo tipo de concepciones magníficas, pero poco familiares.
espero para ir a la logia o no. ¿Tú vas a ir? Sí. Yo soy miembro de la Junta. Sí, ¿verdad? No, yo voy en 6 o 7 minutos, cierro y lo dejo con la oración de eso. Y llegamos a la -5 por ahí. Okay. Okay. Oiga, me voy a ir logia y Dharma va a poder ir, entonces yo voy también. Recuerden que es también mi otro Dharma. Bien, pero poco familiares. Si recordamos que el granjero no podía saber que estas eran solo formas de pensamiento, sino que inevitablemente debería haberlas tomado como seres vivos reales, veremos que no es de extrañar que en su ignorancia sobre todos estos asuntos y su constante expectativa de celestial ayuda en su trabajo designado, debía sentir que había sido guiado especialmente por la providencia para ayudar a alguien que pudiera ayudarlo a su vez. Una persona de importancia en el mundo oriental, acorde con lo que él consideraba apropiado para el occidente. De inmediato aprovechó su oportunidad, se proclamó a sí mismo como el guía designado, es el que la trata de salvar del obsesor, y procedió a hacerse cargo del desarrollo posterior de la dama. Entonces vamos a dejarlo aquí para que ella no llegue tarde, porque es que ella pertenece a la directiva y debe de estar antes de empezar. Me perdonan, pero es que todavía con esta loma llena de agua no me puedo ir. Después le pedí que me diera 5 minutos. Ahora pongo, esto es la página 163 y el párrafo, un hecho curioso. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están soportando sufrimiento, para que en medio de su dolor puedan percibir que vuestro amor los envuelve, aún en medio de su angustia. Vuestra bendición invocamos sobre todos aquellos que están infligiendo sufrimiento, para que en medio de su error puedan ser movidos a retornar a vuestro amor y serviros. Reverencia y gratitud a los grandes seres, guardianes espirituales de la humanidad y a todos sus colaboradores en el mundo entero. Voy a dejar la oración de sanación la tienen ustedes ahí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces voy a dejar ya la pantalla como queda y voy a quitar el compartir pantalla. Y entonces yo cierro el micrófono, ustedes hagan el resto y cuando ustedes ya terminen, si pueden, cierran. Si no, no importa, cuando yo llegue, yo lo cierro. Puede salir de Skype. Sí, la oración de sanación la hacen ustedes ahora, yo ya me retiro, ¿ok? ¿Quién la va a hacer? Ok, lo que ustedes designen, siempre está bien. Adelante, Nina. Oh, ok. Fuente sagrada de vida, fuente de todo ser, preservador y sostenedor de todos los mundos, te ofrecemos nuestras almas para servirte como cálices espirituales, dentro de los cuales tu vida sostenedora pueda fluir. En nombre del gran sacrificio que ofreciste, en el cual diste tu vida para que nosotros pudiésemos vivir, sacrificamos todo aquello que nos hace canales indignos, para llevar tu bendición al mundo. Llena el cáliz de nuestras almas con el vino del cielo, para que podamos convertirnos en ministros tuyos en esa solemne Eucaristía que tú realizas de continuo. Aceptamos los decretos de tu sabiduría. Abrimos de par en par las puertas de nuestras almas para que tu vida penetre por ellas. Aceptamos tu ley y nos inclinamos sumisos ante tus decretos. Aceptamos con igual disposición el placer y el dolor y afirmamos nuestra unidad contigo, sabiendo que solo tú puedes hacernos plenos. Invocamos a tus ángeles para que nos asistan
en nuestra tarea de entrenamiento, para que nos ayuden a eliminar todo lo grosero e impuro, el egoísmo y el orgullo que en nuestra ceguera nos ha hecho cerrar nuestros ojos a ti. En completa renuncia a nuestra naturaleza inferior, invocamos tu capacidad sanadora y la asistencia de tus ángeles, para que estando nosotros sanos, podamos convertirnos en canales de tu sanación y de tu amor para aquellos que sufren en estos mundos inferiores. Alabados sean ángeles de la sanación, vengan en nuestra ayuda, derramen su grandioso poder sobre estas personas que sufren. Alberto Vidaurri, Alirio Humberto Bernal Esteban. Elena, abre el micrófono. Ya iba por la mitad de la oración. Alberto Vidaurri, Alirio Humberto Bernal Esteban, Anabel González, Ángel García, Armando Suárez, Carmen Vidaurri, Cheryl Petropoulos, Clarisa Elosegui, Claudia Di Roca, Eduardo Hernández Bequet, Etan Acuña Felipe de Castro, Gretchen Quinn, Jorgelina Paz, José Álvarez, José Ángel Tacé, José Oscar Galindo Ramírez, José Valcárcel Reyes, Juan Alberto Hernández, Justo Alfredo Padilla Figueroa, Leonor Ruiz de Maldonado, Lawrence Chaye, Michael Ayo González, María Concepción Castillo Reyes, María de los Reyes Mesa, María Hilda Menaberriet, María Lourdes González Fernández, María Luisa Acevedo, María Teresa López Terrón, Miguel Ángel Batet, Nafje Rodríguez Saad, Nicole Mariño, Nicolás Witt, Nora Feijó, Olga Amalia Mederos Chang, Pablo Miniti, Rosa María Marín Rodríguez, Rosa Salzberg, Richard Salzberg, Santiago Terrón Villa, Steve Walker, Víctor Caderas. Adelante, Nina. Pronuncia la palabra del maestro, que resuene la nota del maestro, que brille resplandeciente con el color del maestro. Libera su energía divina para que estos cuerpos sean fortalecidos, purificados y armonizados. Despierten los poderes que duermen en sus almas, para que puedan beber el vino de la curación del cual están sedientos. Libérenles del dolor, alivien sus sentidos torturados y restauran el flujo de sus propias energías vitales. Que estas personas sean purificadas, armonizadas, aliviadas y revitalizadas, para que por medio de su asistencia y según la voluntad divina, su salud pueda ser restaurada. Oración por la paz. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz a todos los seres. Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo, en todas partes. Que reine la paz en toda esta tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo el universo. Y que siempre exista en todo paz, solo paz. Paz, paz y paz para nosotros y todos los seres.
Así terminamos el estudio del día de hoy y del lado oculto de las cosas de Leadbeater, y continuaremos el próximo jueves en el marco del grupo Príncipe Rákóczi. A partir de la página 162, párrafo comienza con un hecho curioso y convocamos a asistir mañana a la logia, a la hermana logia de Tampa.